exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Iniciar grabación. Si en algún momento no se escucha de mi lado o algo, avisen. Recuerden que en caso que tengan alguna consulta o algo que quieran hacer un aporte, pueden participar tanto por el chat o por la opción que tenemos al bordecito abajo, que tenemos la mano para levantar. A ver, mensaje de Eli. Vamos a ir respondiendo mensajes mientras entra la gente. A ver, buenas tardes, profe. Quisiera saber, la modalidad del examen va a ser por Google Forms. Mira, este año la dinámica va a ser diferente. No vamos a tener un examen final, sino que yo por clase ya creé formularios para que ustedes puedan resolver a modo de tarea y a modo de práctica. Si... Eso sería más que nada sería como el examen, eso. Después más adelante, por ahí si solicitan un examen final también, podemos hacer algo. Recuerden que no va a tener calificación. Si bien en el formulario va a aparecer una nota, eso es simplemente eso para que sepan ustedes cómo le fue a cada uno. No es una cuestión de que se va a calificar esto. Ustedes recibirán el certificado de igual manera por el simple hecho de participar. Así que por el momento la modalidad de examen la reemplacé por actividades clase tras clase. Pero si veo que muchos solicitan tener un examen un poco más integrador al final del taller, se puede hacer sin ningún problema. Bien, buenísimo. Bueno, veo que ya somos bastantes. A ver. En mi caso me anoté al curso el martes pasado. No asistí a la primera clase. Me manda el formulario de la clase anterior. Sí, yo les hice llegar el formulario de la clase anterior a los chicos del centro. Así que se los puedes pedir a ellos. Porque yo contacto con el alumnado no tengo por el momento. Ok, bien. Y te aviso por las dudas también, Victoria, y a todos aquellos que no hayan estado presentes en la primera clase, si es el caso, que las clases las van a encontrar grabadas en mi canal YouTube, que también le pueden pedir la información a los chicos del centro de estudiantes. Así que está todo grabado esto. Es más, estoy grabando en este momento lo que va a ser la segunda clase de este taller. Así que en caso que se pierdan alguna clase, no hay nada de qué preocuparse porque está registrado y está todo publicado en mi canal. Así que bueno, vamos a ir empezando para no tomar más tiempo. Y vamos a empezar a trabajar. Nosotros la clase pasada estuvimos trabajando con lo que son los artículos. Bien. Entonces nosotros la clase de hoy vamos a trabajar con lo que son los patrones verbales. Bien, los verb patterns. Que yo ahora de igual manera tienen el material, pero yo de igual manera les voy a compartir mi pantalla como para que vean lo que les voy a estar exponiendo en esta clase. Bien, entonces acá podrán ver mi pantalla, ¿no? El título, verb patterns. Entonces dice así: llamamos verb patterns o patrones de verbo, o patrones verbales como le queramos decir, a la forma en que se organizan y se conjugan dos verbos consecutivos en una oración.
Existen diferentes tipos de verb patterns y su forma depende del primer verbo en la oración. Es decir, el primer verbo condiciona la forma del segundo. Bien. Entonces, con algunos verbos podemos aplicar más de un verb pattern. Todo depende del sentido de la oración. Entonces, con esto tengo que traer a colación lo que yo les mencionaba en la clase anterior, que los que no hayan estado presentes, les recuerdo que pueden visitar el canal de YouTube en caso que haya entrado gente nueva, que estoy viendo que se han sumado un par más, y pueden repasar lo que voy a mencionar ahora, que lo reitero para que también tomen notas. Al momento de armar una oración, sea una oración así escrita o que queramos decir de forma oral, lo primero en lo que nos tenemos que enfocar es en el contexto en el que estemos situando esa oración. Bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo organizamos los patrones verbales los patrones verbales dentro de las oraciones, dependiendo obviamente la forma en la que estemos queriendo formular dicha oración. Entonces, como primer lugar tenemos el verbo, ¿no?, más el uso del to y el otro verbo en infinitivo. Bien, vendría a ser verbo 1, vamos a llamarle, más el to, ¿no?, y el otro verbo, el verbo 2, en infinitivo. Entonces acá tenemos una oración que la dejé grande en imagen, cosa de que se vea bien con la estructura y el ejemplo para que vean qué representa cada palabra de la oración. Entonces, la primera oración que tenemos dice: I want to buy a car. Deseo comprar un auto. Bien. Entonces, verán que acá el I, es decir, el sujeto, ¿no?, que tenemos acá, subject, está subrayado en verde. Que esto, como lo hemos visto en talleres anteriores, no la clase pasada, sino con anterioridad, que también está todo publicado en el canal de YouTube, lo podrán visitar. Tenemos lo que es el sujeto, ¿no?, el pronombre de sujeto, que esto representa a la persona que es partícipe o protagonista de la oración que estamos queriendo formular. Bien, el sujeto. Arrancamos por ahí. Después, tenemos acá ya el primer verbo, el verbo 1, want, querer. Bien, o lo que vendría a ser el deseo en este caso. Bien. Después, pasamos a la parte del to infinitive, ¿no?, porque sería to buy, que este es el verbo 2 en infinitivo, es decir, en su formato original. No lo cambiamos no hacemos el paso ni en pasado simple, ni en pasado continuo, ni en presente continuo, ni en futuro. Queda como viene de fábrica, podríamos decir, como para que se entienda. Y después, la última parte de la oración, el complemento, ¿no?, complement, que vendría a ser a car, que, como para explicarlo de una manera sencilla, es lo que nos queda de la oración, ¿no?, el resto de la oración. Bueno, eso en primer lugar. Verbo 1 más el to y el infinitive. El verbo 2 en infinitivo. Bien. Que acá tienen la explicación. Podrán ver que dice: este patrón consiste en dos verbos consecutivos en infinitivo, o sea, en su forma en presente. Bien, en presente simple. Después, el segundo verbo debe ir antecedido por la palabra to. Por ejemplo, to be, que sería ser, estar, o to buy, y comprar, ¿no?, respectivamente. Bien. Después acá, en el material, que también, en caso que no lo tengan, se lo pueden pedir a los chicos del centro de estudiantes. Yo de igual manera se los voy a ir mostrando clase por clase, pero yo les hice llegar el material a los que no... Para quienes no lo tengan, porque ya los que estén presentes ya la primera clase lo adquirieron. Bien, entonces acá tenemos algunos de los verbos que cumplen
los patrones verbales son, y la presente lista, ¿no? Love, like, want, hope, decide, agree, forget, remember, choose, learn, arrange, mean, plan, prefer, refuse, help, fail, try, wait, intend, pretend y deserve. Bien, recuerden que al momento de que quieran hacer una traducción del inglés al español, siempre tienen que enfocarse bien, en primer lugar, en el contexto, porque hago mención de esto por el hecho de que hay muchas palabras en inglés que se repiten, pero que dependiendo del contexto en el que estemos situando el uso de dicha palabra, puede cambiar bastante. ¿No? Por ejemplo, si yo les digo la palabra mean, si yo traduzco mean solo, en este caso, por ejemplo, está traducido solo, pero está traducido como significar. Pero mean también puede tener otros significados que no están relacionados con el verbo. A ver, alguien levantó la mano, ¿no? Me salió que alguien levantó la mano. Sí, a ver, ahí apreté yo. No sé quién quería hablar. Salvo que hayan apretado por error, pero si alguien quería hacer algún comentario, se puede, ¿eh? Bueno, si no, continúo. Bien, entonces acá tenemos algunos de los patrones verbales. A ver, acá sí, a ver, Margarita dice que disculpe, que recién pudo entrar. Ok, no hay problema. Sí, no escuchaba a nadie hablándome, sepan disculpar. Bueno, no sé si querían hacer algún aporte o algo, porque si no, continuamos. Bien, igual los que ingresen tarde, no pasa nada, porque esto está quedando grabado y yo después como que voy a ir haciendo maniobras para hacer los cortes necesarios, pero todo lo que es la clase va a quedar registrado y subido al canal de YouTube más adelante. Bien, entonces acá tenemos la cuestión de los verbos, ¿no? Los verb patterns utilizados. ¿No? Entonces acá tenemos en ejemplos aplicados, ¿no? Aplicados a ejemplos, ¿no? I forgot to tell you. Mary learns to play poker. Bien. Después ya tenemos el segundo punto, ¿no? Que es el verbo más lo que vendría a ser el verbo 2, verbo 1 más verbo 2 en gerundio, ¿no? Que esto lo que significa es que la terminación es en ing, es decir, usamos el verbo en presente continuo, ¿no? Eso quiere decir que se aplica al gerundio. Bien, entonces tenemos, primero, siempre tenemos al sujeto, ¿no? El sujeto siempre está ahí primero. Después el verbo 1 y más el verbo 2 más y el ing, ¿no? Esto sería todo un englobado. Verbo 2 más ing. Verán que acá no tiene números, pero yo les estoy agregando para explicar y que quede marcada la diferencia, ¿no? Verbo 1 el rojo, verbo 2 el violeta en este caso. Y después el complemento, que verán que en este ejemplo no tenemos complemento, ¿no? En la oración que tenemos de ejemplo, I enjoy dancing, disfruto bailar, o yo disfruto bailar. Verán que el sujeto, cuando nosotros decimos la oración en español, el sujeto está presente de manera de manera indirecta, como que está presente, pero como que no lo remarcamos al momento de escribirlo, no decimos yo disfruto bailar. No hace falta en el español, sinceramente.
pero en el inglés sí es clave que esté presente el sujeto al que nos estemos refiriendo al momento de redactar una oración. Bien, entonces, I enjoy dancing. Entonces, este patrón, es decir, el patrón del verbo 1 más el verbo 2 con el terminado en gerundio, suele ser seguido por verbos de agrado y desagrado. Bien, lo cual no va a ser muy difícil porque son 4, ¿no? I enjoy, I hate, detest y dislike. Un tip: el detest no se usa tanto, no es algo que se use mucho al momento de tener una conversación. Como que generalmente se dice I don't like o I don't enjoy, no, se le agrega el don't cuando es negativo. Como que existe el término detest, que sería detestar, pero no es algo que se use mucho. Pero yo lo marco de igual manera acá como para que sepan que existe y está presente, ¿no? Entonces tenemos enjoy, hate, detest y dislike. Bien, que acá también podría entrar el like, por ejemplo, ya que entra el dislike, entra el like. Bien, que yo por acá no lo marqué, me di cuenta. Y también se pueden usar verbos como admit, consider, deny, imagine, remember, suggest, start, stop, avoid, begin, finish, keep, miss, practice y risk, que me quedó acá solo risk. Bien, entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Luisa starts dancing when she hears music. I miss talking to you, ¿no? Estos son ejemplos de los verbos aplicados a oraciones. Después, tercer punto. El verbo 1 más el verbo 2 en infinitivo, pero sin el to. Bien, porque nosotros en el primero veíamos que era verbo 1 más el verbo 2 con el to antes del verbo 2. Bien, entonces, sin vueltas, este verb pattern consta de 2 verbos consecutivos sin la palabra to entre ellos. Más vueltas que eso no hay. Entonces, acá podrán ver el ejemplo, ¿no? Tenemos el sujeto, siempre, subject, sujeto ahí primero. Después, verbo auxiliar, ¿no? En este caso, should, ¿no? Que dentro del verbo, el verbo 1 siempre vendría a ser el verbo auxiliar, ¿no? El should, en este caso del ejemplo. Después, el main verb, el verbo central, study, en este caso. Y después el complemento, todo el resto de la oración. Bien, entonces la oración dice: You should study for the exam. Deberías estudiar para el examen. Entonces, el should, verbo auxiliar, study, el verbo central o principal. Bien. Bueno, eso es todo lo que son los verb patterns. Bien. Entonces ahora vamos con lo que son los verbos modales. Bien. Hasta acá alguna consulta, algo que quieran marcar, algún aporte que quieran hacer. Si no, continuamos. Bueno, veo que nadie. A ver si se puede repetir lo último. Bien. Lo último que vendría, que querrías que repita el tercer punto. Porque esto de igual manera queda grabado. Entonces como que se puede volver al punto. Pero repito el tercer punto rápido como para que se entienda. Entonces, el tercer punto, nosotros decíamos que tenemos, dice verb más infinitive, without to. Entonces, verbo 1 más el verbo 2 en infinitivo
sin el uso del to adelante. Porque nosotros veíamos en el primer punto que, subo rapidito al primer punto, acá, ¿no? Que tenemos el verbo 1 más el to adelante y el verbo 2 en infinitivo. Bien, este es el primer tipo de patrón verbal que tenemos. No, porque son 3. Este es el primero. Después, el segundo es el verbo 1 más el verbo 2 en gerundio. Y el tercer punto es el verbo 1, ¿no? Más el verbo 2 en infinitivo, pero sin el to adelante. Entonces, la estructura que tenemos es el verbo 1, que vendría a ser el verbo auxiliar, y el verbo 2, que vendría a ser el verbo principal de la oración. Y adelante de todos esos verbos va el sujeto y después el complemento del resto de la oración, básicamente. ¿Bien? Ok. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora tenemos los verbos modales. Bien, entonces los verbos modales en inglés son verbos auxiliares que se utilizan para expresar habilidad, posibilidad, obligación, permiso, entre otras demás cosas, ¿no? Los más comunes de los verbos modales son can, could, may, might, will, would, shall, should, must y ought to. Bien, ahora vamos a ver bien cada uno. Algo importante a mencionar es que estos verbos no cambian de forma según el sujeto y siempre van seguidos por el verbo principal en su forma base. Es decir, que van en el infinitivo siempre. Bien, no varían. Entonces, los verbos modales comunes en inglés. Vamos por lista como para entender cada uno. Entonces tenemos el can primero, que expresa habilidad o posibilidad. Por ejemplo, I can swim, puedo nadar. Después tenemos el could, que es el pasado de can y también se usa para expresar posibilidad o permiso de manera más formal. Entonces, por ejemplo, I could swim when I was younger, podía nadar cuando era más joven. O, en otro ejemplo, could I borrow your pen, podría tomar prestada tu lapicera. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia acá que tenemos que usar? ¿Qué tenemos que usar para detectar qué uso le estamos dando al could? ¿Cómo detectamos si lo estamos usando como para expresar posibilidad o permiso? En el primer ejemplo, que dice I could swim when I was younger, ahí lo estamos usando como posibilidad porque primero no estamos formulando una pregunta, estamos formulando una declaración, estamos diciendo algo que podíamos hacer en el pasado. Está bien, no significa que la persona que esté diciendo esto no sepa nadar ahora, pero está declarando que podía nadar cuando era más joven, ¿no? Y después, cuando queremos detectar que estamos usando el could a modo de pedido de permiso, lo tenemos siempre en el formato de pregunta, ¿no? Como tenemos en este caso, could I borrow your pen? Que podría tomar prestada tu pluma, puse acá, pero tu lapicera. Bien, entonces, como lo estamos usando en pregunta, entra en la categoría de permiso. Si no lo estamos usando como pregunta, o dentro de una pregunta, mejor dicho, entra en el carácter de posibilidad, de algo que podía ser. Bien. Bien, después tenemos el may, que verán que es igual al mes mayo, por eso hay que tener cuidado cuando traducimos una simple palabra del inglés al español. Que el may expresa posibilidad o permiso de manera formal también. Es otra manera de, en vez de usar could, usamos el may. Bien, es una diferencia leve, pero como que tiene generalmente los mismos usos. Entonces, expresa posibilidad o permiso de manera formal, ¿no?
Entonces el ejemplo que les puse dice, may I leave early today? ¿Puedo salir temprano hoy? O sea, en este ejemplo lo estamos usando dentro de una pregunta también, al igual que el could, cuando estamos usando el could como pedido de permiso. Bien. Quiero ver bien porque se me perdió un poquito, pero acá lo estamos usando a modo de dentro de una pregunta para pedir permiso de forma formal, de manera formal. Bien. Bien, perfecto. Ahora vamos con el might, cuarto punto. Bien. Dice, might expresa posibilidad de manera más incierta que may. Bien. Por ejemplo, it might rain later. Podría llover más tarde. O sea, usamos el might cuando queremos expresar algo que puede pasar, pero que no tenemos la certeza de que pase. Puede pasar como puede que no. Como que depende de muchos factores de los cuales no somos... los cuales no controlamos, mejor dicho. Bien, entonces es una cuestión de decir algo, pero no estamos 100% seguros de eso. En cambio, con el may es más certero. Bien. Bueno, después tenemos el will, que expresa futuro y también disposición o decisión, ¿no? Por ejemplo, I will go to the party, que en este ejemplo está expresado de las dos maneras. El uso del will está expresado de las dos maneras, ¿no? Porque estoy expresando futuro, I will go to the party, y también estoy expresando disposición o decisión, porque estoy diciendo con firmeza que voy a ir a la fiesta. Bien. Después tenemos el would, que expresa condicionales, deseos o peticiones educadas, ¿no? Por ejemplo, I would like a cup of tea, me gustaría una taza de té, o would you help me, me ayudarías. Bien. Entonces, expresa condicional o deseos. En el primer ejemplo, este es el uso que tiene, el de condicionales o deseos. I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. Estoy declarando algo que deseo. Bien. En cambio, si yo lo formulo a modo de pregunta, estoy haciendo una petición de manera educada. Bien. Porque si yo, por ejemplo, voy de vuelta para arriba y para hacer preguntas uso el can, por ejemplo, si yo le digo, can you help me? Como que les estoy pidiendo ayuda, pero de una manera menos formal, menos educada, como que sería como decir en español, se traduciría parecido, ¿no? Pero en vez de decir me ayudarías, sería me ayudás, así de manera más seca, más directa. Que eso, si queremos ser más respetuosos o más educados al momento de preguntarlo, no correspondería usar el can, sino el would. Bien, would you help me? Bien. Después, quiero ver el tiempo que tenemos, estamos bien. Tenemos el shall. Bien. Se usa principalmente en preguntas para ofrecer algo o sugerir una acción. También se usa en contextos formales. Entonces, el ejemplo que les dejo acá, shall we dance, que traducido al español sería bailamos, pero es la forma de preguntarlo de manera formal, como que por un lado te estoy preguntando y por otro lado te estoy invitando, en este caso, ¿no? En el caso de shall we dance es que te estoy extendiendo la mano para invitarte a bailar, básicamente. Bien, está el factor de la cordialidad, como para ponerlo en un término concreto. Después tenemos el should, expresa obligación o recomendación. Por ejemplo, you should study harder. Bien. Generalmente se usa más como recomendación, más que obligación, ¿no? Porque van a ver que el término siguiente es más de obligación.
El should se usa más como para cuando uno quiere recomendar algo. Porque en esta oración, por ejemplo, you should study harder, no es que te están obligando a estudiar más. Te están sugiriendo como, che, deberías estudiar más para obtener el objetivo de, no sé, aprobar la materia. Listo, sugerencia. Después el término que se usa más como para obligar a una persona a hacer determinada acción es el must, que es el punto que sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque expresa obligación o necesidad. Entonces, en el ejemplo que yo les dejo acá, dice you must wear a helmet. Bien, debes usar un casco. Ahí cambia el factor, ahí está haciendo una cuestión de obligación, de que sí o sí tenés que usar un casco. Por ejemplo, no sé, para andar en moto, sí o sí hay que usar un casco para estar seguros. Y después, por último, tenemos el ought to, que es similar al should, que expresa obligación o recomendación, ¿no? Que este último punto se usa, pero se usa relativamente poco en comparación al should, realmente. Bien, como que generalmente los que se usan como para diferenciar en lo que es la cuestión de recomendación y de obligación o necesidad está entre el should y el must, en lo que es el dialecto cotidiano. Pero en términos más gramaticales y de escritura, el ought to está presente. Entonces, el ought to expresa obligación o recomendación. Por ejemplo, you ought to be more careful. Deberías tener más cuidado. ¿Bien? Bien, después acá verán en el material que yo les dejé el cuadro con el significado de cada uno. Que puse el can, poder, que recuerden que varían según el sujeto también algunos. O sea, no el término en inglés, sino cuando lo traducimos al español va variando. O sea, en el inglés van a ver que tienen siempre la misma estructura, no cambia el verbo en ese sentido. Pero cuando lo traducen la oración del inglés al español, ahí sí van a ver que cambia. Por eso hay que enfocarse bien en el sujeto. Bien. Después otros verbos que se pueden encontrar son el let, el make y el help, siguiendo este patrón dependiendo de la intención de la frase. Así como algunos verbos de percepción, ¿no? Que los verbos de percepción vendrían a ser see, watch, near, notice, feel y sense. Bien, después tenemos el cuarto punto, ¿no? Habíamos visto ya 3 puntos de los verbos, de los patrones verbales. Que tenemos el verbo 1 más la preposición más el gerundio, ¿no? O sea, el verbo 2 en gerundio vendría a ser. Entonces, con este patrón el primer verbo es seguido por una preposición y después un verbo terminado en ing, ¿no? Entonces tenemos la estructura, acá abajo la estructura, sujeto, verbo 1, preposición y el verbo 2 con el ing, el verbo en el formato de presente continuo. Entonces, I pray before eating. Yo oro o rezo, yo rezo antes de comer, ¿no? La preposición vendría a ser el before, antes. Pray, el verbo 1, y eating, el verbo 2 con el gerundio, con el ing. Después, quinto punto, tenemos el verbo más objeto más verbo 1 más objeto más verbo 2. Entonces, la explicación que les dejo acá es muy simple, ¿no? Este patrón consiste en 2 verbos consecutivos con un pronombre de por medio. Por ejemplo, he makes me smile. He makes me smile. Él me hace sonreír, ¿no? Entonces tenemos el sujeto, ¿no? Que este sujeto lo estamos usando para hablar de alguien de la tercera persona, ¿no? Alguien de la tercera persona. He makes me smile. Entonces, el verbo auxiliar
el pronombre, ¿no? Que se referiría a mí en este caso, sería I, el sujeto, pero como lo estamos usando de pronombre, en vez de decir I decimos me, el que me hace reír a mí, o que me hace sonreír a mí. Entonces smile vendría a ser el main verb, el verbo central. Bien, después este patrón se usa con verbos como make y let. Bien, después van a ver este enlace. Este enlace es una especie de juego, como para poder practicar lo que son los verb patterns. Bien, es para repasar los patrones verbales. Bien, quiero ver cómo estamos de tiempo. Creo que estamos bien. Quiero ver... Hasta acá ninguna pregunta, ¿no? Estoy ahí yo de mi... Bueno, están todos muteados. Estoy revisando el chat rápidamente. Bien. Por ahora ninguna pregunta. Perfecto. Bien. Bueno, con esto terminamos con lo que son los patrones verbales. Y ahora vamos a ver una cuestión importante del inglés, que son las palabras parecidas en inglés, ¿no? Que era un poco lo que les venía mencionando anteriormente. Dentro de lo que es el vocabulario en inglés, hay muchas palabras que se parecen tanto al modo de escritura, al modo de cómo se pronuncian, o ambas, en muchos casos, que tienen muchas diferencias. No muchas diferencias, tienen diferencias muy pequeñas, quise decir, que son muy difíciles de detectar si no se practica mucho el oído, ¿viste? Y la lectura y demás. Bien, pero no es nada que no se pueda resolver con un poco de práctica, ¿no? Acá en esta parte de trabajo es más importante la cuestión de la lectura y el escuchar, como para notar las diferencias y combinar esos dos ejercicios como para desarrollarlo de manera más contundente y rápida. Entonces, en inglés existen palabras que suenan igual o que se escriben parecido, pero tienen significados diferentes. Este es el principal problema. Estas palabras se clasifican como homófonas. Suenan igual, se escriben diferente, y homógrafas. Bien, se escriben igual, pero pueden o no sonar igual. Además, existen palabras con significados similares que pueden generar confusión, ¿no? Como travel, journey y trip. Bien, que en este caso en concreto, ya acá tenemos bien a qué se refiere cada uno. Entonces, acá tenemos los conceptos que ya bien los marqué acá, pero acá dejé el término de homófonos, que veo que no dejé el término de homógrafos, pero de igual manera lo tienen acá entre paréntesis, por ahí. Ahí. Así que vamos derecho con los ejemplos, ¿no? Entonces, ejemplo 1. To. Después el to con doble O. Y to. Verán que suena igual, ¿no? Por eso es importante hacer el seguimiento. Voy a zoomear un poquito como para que se vea mejor. Ahí se ve más grande. Ahí estaba chusmeando. Bien. Entonces, to y to. Si esto lo escuchan solo, es un quilombo bárbaro. Porque suena todo igual. Suena todo parecido. Entonces, el to, el primero, el que estoy acá remarcando, que es importante que vean la pantalla para esto, lo vamos a, como a modo de aplicarlo en definición, vamos a ir hasta arriba de vuelta. Al primer punto quiero ir, porque es el to que usábamos en el primer tipo de patrón verbal, ¿no? El que usamos a modo de conector, básicamente. El que usamos a modo de conector para mantener el verbo 2 en infinitivo, en este caso, ¿no? Entonces volvemos acá
Después, este to con doble O, este significa también, ¿no? Por ejemplo, si alguien va y les dice I love you y es I love you too, o yo también te quiero, ¿no? El to lo usamos para reflejar el también. Y después el último, el to con escrito TWO, este es el número 2, que lo recordarán de haberlo visto en clases anteriores, en talleres anteriores. Bien. Después tenemos there y there. Bien, acá hay un poquito de diferencia. Es muy leve la diferencia al momento de pronunciación, pero la hay. Lo crean o no, hay una diferencia, ¿no? Tenemos el primer there, que es allí o allá. Después el segundo, el que estoy remarcando acá, el there, es de ellos. Cuando queremos hablar de una posesión, por ejemplo, si yo le digo it's their house, es su casa, la casa de ellos, cuando hablo de pertenencia. Y después el they apóstrofe R, their, es they are. Bien, ellos son. Bien, ellos son o están, depende, ¿no? Porque viene del verbo to be, ¿no? El are. O sea, el are vendría a ser el be, cambiando el sujeto, ¿no? Después, tercer punto. See de ver, de visión, see, de I see you, te veo. Y sea, que es el mar, ¿no? O sea, si ven que está escrito S-E-A, es el mar. Y si ven que está escrito S y doble E, es que se refiere al ver. Que obviamente van a detectar esto también con el contexto, porque yo les digo, si lo ven escrito, van a notar la diferencia. Pero si lo están escuchando, por ahí no notan la diferencia. Entonces, si están enfocados en el contexto primero de lo que les están hablando, y poner que supongamos que les están hablando de no sé, un viaje a la playa, y les dicen I went to the sea, como que van a entender que les están hablando de fui al mar, como que les están diciendo fui al mar, y se entiende el contexto en ese sentido. Por eso es que el contexto es en lo primero que hay que enfocarse. Después hay que ver bien el enfocarse en cómo pronuncian las palabras y qué entonación escuchamos y demás. Pero lo primordial es el contexto. Después, cuarto punto de ejemplos, ¿no? Here y here, ¿no? Suenan igual, suenan exactamente igual, solamente que el primero es hear, de escuchar, oír, y el segundo, here, es de aquí. Bien. Bien, después tenemos el new y el knew. Bien, el knew de supe, porque este es el pasado de know, de saber. Que ese podría ser otro ejemplo, incluso el know y el know de no. Bien. Que esto es saber en pasado, el primero, el new es saber en pasado, y new, nuevo. Bien. Y después el último ejemplo que les marqué acá, que verán que, bueno, una pequeña mención a Duolingo y a Poliglota, ¿no? Tenemos mail y mail, ¿no? Mail, tipo el Gmail, por ejemplo, un correo, y masculino, mail. Bien, quiero ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien por ahora. Bien, entonces estos son ejemplos de palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, ¿no? Es decir, palabras homófonas. Después vamos con ejemplos de palabras homógrafas,
que, como habíamos visto, palabras que se escriben igual pero tienen significados diferentes y pueden o no tener la misma pronunciación. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Dos ejemplos fáciles. A ver, estoy viendo acá. La llamada termina en 15 minutos, ok. Bien. Bueno, entonces tenemos lead, que es el plomo. Verán que lo pronuncio diferente, porque se pronuncia diferente. Tenemos lead y lead, que lead es guiar. Bien. Y después tenemos wind y wind. Bien. Que wind es de enrollar. Que por ejemplo, de wind viene el término de rewind, como de volver para atrás, porque el enrollar para atrás, como el volver a enrollar sería rewind. Que es un concepto que se usa dentro de lo que es el mundo de YouTube, porque es como que se habla metafóricamente de eso. A ver, claro, acá Verónica escribió el concepto rewind. Claro, es lo que estaba explicando recién, de el reenrollar, vendría a ser en español, ¿no? Que metafóricamente en el YouTube sería de enrollar la cinta de video. Que está bien, es todo tecnológico en el YouTube, pero lo usan como metáfora, el rewind. Claro, también es retroceder, por eso es importante el contexto de lo que estemos queriendo hablar. Porque si yo digo rewind the tape, ponele o rewind the video, ahí estoy diciendo retroceder el video. Pero si yo hablo de, no sé, las cintas de video, pueden ser de una película o de la cinta fotográfica, y digo rewind the tapes, como las cintas, ahí puede tanto significar como retroceder o enrollar, o reenrollar en este caso. Porque si yo quiero decir enrollar las cintas, digo wind the tapes. Entonces, en estos casos van a ver que son palabras que se escriben igual pero se pronuncian diferente. Y es importante el saber bien la pronunciación como para saber de qué les están hablando. Obviamente el contexto va a influir un montón en ayudarnos a entender el contexto hacia donde estamos guiando la oración. Hacia donde está guiada la oración, mejor dicho. Bien, después vamos con lo que son palabras con significados similares que pueden confundir, ¿no? Que era lo que mencionábamos al principio, ¿no? De las palabras travel, journey y trip, ¿no? Que a grandes rasgos las tres pueden significar lo mismo y pueden llegar a representar lo mismo, pero no significan exactamente lo mismo cada palabra. Bien, entonces, que es lo que genera confusión acá. Entonces tenemos travel, se refiere a la actividad general de viajar, ¿no? Si yo quiero decir yo viajo, así en términos generales, no decir a dónde, ¿no? Si yo digo yo viajo, digo I travel, porque es la acción de viajar. Yo viajo, ¿a dónde? No sé, pero viajo. Después, el concepto journey se refiere a un viaje largo o frecuente, enfatizando la idea del viaje en sí mismo. Que una traducción como para que se entienda el término journey podría ser travesía, ¿no? Como el camino que hice. Por ejemplo, si yo hago un viaje de, no sé, 1 mes o 2 meses por Europa, en vez de hablar, puedo decir my trip to Europe, ¿no? Porque ahí entraría más en detalle en
la cuestión de un viaje corto o inusual, ¿no? Pero ahí, en ese, si yo digo trip, tendría que enfocarme en cada lugar en el que estuve, ¿no? Tendría que decir my trip to Europe y ahí explicar que estuve, no sé, en España, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, o donde sea que estuve. Todo hipotético, no me fui a Europa, chicos, no me da el presupuesto. Todavía no, pero bueno, en algún momento. En cambio, journey, si yo digo my journey to Europe, ahí no me hace falta enfocar. Claro, journey también es jornada. Sí, guía no tanto, pero jornada también. Pero depende del contexto. Porque journey es jornada para lo que es una actividad, ¿no? Para lo que es una actividad así individual. Que la actividad después puede tener subactividades adentro, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que son viajes, el término journey representa lo que es la travesía, ¿no? El camino de un viaje largo. Ese es el significado más pertinente que tiene en este contexto que estamos trabajando acá. Bien, entonces acá, viendo las diferencias, tenemos journey, que se refiere a un viaje largo frecuente, enfatizando la idea del viaje en sí mismo. Y después trip se refiere a un viaje corto o inusual, enfatizando el lugar o la razón del viaje. Bien. Bueno, ya vamos terminando en un ratito. Ya esto termina pronto, pero ya estamos terminando, nos queda poquito para lo que es la clase de hoy. Entonces, para cerrar, 2 puntos importantes. Es importante prestar atención a la escritura y el contexto para diferenciar entre palabras similares en inglés, lo que les venía mencionando a lo largo de toda la explicación. Y después, conocer los homófonos y homógrafos ayuda a evitar errores de comprensión, ¿no? Que esto obviamente, como que entender el significado de los conceptos, ¿no? De cada, que es homófonos y homógrafos, primero, y después entender cuáles son, ¿no? El ver palabras, cuando vean palabras que están escritas iguales, dicen, eso es un homófono, y después palabras que se escriben iguales pero se pronuncian diferentes, dicen es un homógrafo, y van viendo ahí. Estos son los 2 puntos primordiales para entenderlo. Tenemos un ratito más que lo podríamos aprovechar. Quiero ver cuánto. Sí, vamos a ver. Esto lo tenía también integrado en lo que es la clase de hoy. Tenemos unos minutos más. Que acá tenemos lo que son los apóstrofe posesivo en inglés, ¿no? Que esto es simple. Dice, el tipo de posesivo se conoce como genitivo sazón y se representa por un apóstrofe, seguido de la letra S. Entonces vendría a ser el famoso apóstrofe S, ¿no? Que esto lo que representa apóstrofe posesivo es el apóstrofe que ponemos para hablar de la pertenencia que tiene algo sobre algo o alguien sobre algo. Bien. En el pasado, en la edad medieval, era la pertenencia de alguien sobre alguien, lo cual ahora no aplica, por suerte. Entonces, se usa en 2 contextos. En tiempo, ¿no? Para indicar expresiones de tiempo, y en posesión. Es decir, cuando el poseedor es un ser o un grupo de seres vivos. Entonces, en términos de tiempo, los ejemplos que puse acá tenemos in 10 years time, que referiría para hablar del futuro, como es dentro de 10 años. Y después el otro ejemplo es tonight's dinner, que es la cena de esta noche, ¿no? Que el apóstrofe S vendría a representar el de en la traducción al español.
Porque si vamos al ejemplo de la cena de esta noche, tenemos la cena y esa cena pertenece a esta noche, como que la noche es el poseedor de la cena, porque es algo que ocurre esta noche. ¿Se entiende? Entonces eso serían términos de tiempo, ¿no? Para indicar expresiones de tiempo. Simple. Y después, en términos de posesión, cuando el poseedor es un ser o un grupo de seres vivos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para lo que es persona, para lo que es animal, y para lo que es ciudad, país o pueblo. Bien, entonces tenemos Martha's house is very pretty. La casa de Marta es muy bonita. Después, en ejemplo de animal, my dog's bed is comfortable. La cama de mi perro es cómoda. Y después, dentro de lo que es ciudad, país o pueblo, tenemos Colombia's beaches are beautiful. Las playas de Colombia son hermosas. Bien, entonces después lo que es estructura, acá dice simplemente possessives más possession, posesivos más posesión. Entonces, el posesivo incluiría lo que es el sujeto, ¿no? La persona, mejor dicho, porque el sujeto vendría a ser I, you, we, they, he, she o it. Pero acá lo ponemos como posesivos porque estamos hablando simplemente de la persona. No es un sujeto en sí. O no lo expresamos como un sujeto. Entonces, Maria's apartment. El apartment siendo la posesión, siendo lo que le pertenece a María. El apartamento de María. Bien. Después, un dato importante. Cuando un nombre finaliza con S, solo se pone el apóstrofe. ¿No? Solo se pone el apóstrofe al final de la palabra, sin la S. ¿Esto por qué? Porque gramaticalmente queda raro si ponemos un nombre que termina con S y después apóstrofe S, porque sería S apóstrofe S. Entonces como que tiene mucha pronunciación después. Entonces, como para resolver eso, simplemente se pone el apóstrofe. Como es, por ejemplo, en el caso, si yo quiero decir la casa de mis padres, ¿no? Que padres estoy incluyendo a dos personas, ¿no? Madre y padre, sin especificar sus nombres, simplemente los catalogo como un grupo. Y digo my parents' house, no digo my parents', porque si yo pongo S apóstrofe S, como que la pronunciación es más como is, y repito mucho el sonido. Bien, entonces por eso es que se evita poner la S al final del apóstrofe en casos de nombres o grupos de sujetos que terminen con S. Bien, bueno, eso por un lado. Claro, acá por ejemplo, un ejemplo más concreto, tenemos el nombre Charles, ¿no? Que termina con S, que dice Charles car is old. El carro de Charles es viejo. Bien. Quiero ver bien cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 2 minutos. Bueno, ya son las 8. Así que vamos a cerrar acá con los varios poseedores. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Un segundito y después seguiremos trabajando con lo que son los pronombres indefinidos. Bien. Así que bueno, chicos, los veo el lunes que viene a las 7. Espero que hayan disfrutado la clase. Let's all say hi in this class.
class with Mike, we're reaching the sky.